y también Emilio Domínguez. Vamos a hablar de una película que se estrena dentro de un par de semanas, que ha dirigido Alejandro Amenábar y que habla básicamente de algo que no ocurrió. Se presenta como una película de historia, pero en realidad, y nos lo van a explicar bien ellos, es una película de ficción. Se llama la película Mientras dure la guerra, a la vuelta de Publi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta programación especial de la redacción abierta de Intereconomía. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, siempre se lo digo, hasta las 12 de la noche. Y como podrán ver ustedes, tenemos una mesa bien servida, con vino tinto, con vino blanco y con cava. Y todo con la efigie del fundador de la Legión, que en los próximos días será protagonista, ya lo verán ustedes, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino también político-mediático, porque Alejandro Amenábar, director oscarizado, ha hecho una película que aún no se ha proyectado en las salas de cine, creo que es el próximo 27 de septiembre, sí, efectivamente, viernes 27 de septiembre, una película que versa sobre un acontecimiento que en realidad, y nos lo confirmarán nuestros invitados, nunca se produjo. Aquella intercambio subido de tono, de palabras, entre Miguel de Unamuno y Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Vamos, como les digo, a hablar de esa película, pero antes quiero que hablemos con quizá dos de las personas que mejor conocen al fundador de la Legión. No en vano pertenecen a la Fundación Patriótica Millán Astray. Guillermo Rocafort, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto estar aquí de nuevo contigo. Buenas noches. Buenas noches. Emilio Domínguez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Los dos, como les digo, miembros de la Plataforma Patriótica Millán Astray, portavoz y secretario general, ¿no es así? Correcto. Guillermo Rocafort y Emilio Domínguez, los dos habituales de esta casa, han venido mucho para hablar de la figura de Millán Astray, pero no solo, también recuerdo muchas veces, Guillermo, que has venido para hablar de uno de los asuntos que a ti más te duele y de los que más te preocupan y te ocupan, que es Gibraltar. De hecho, escribió un librito, Cómo recuperar Gibraltar, pero como les digo, hoy vamos a hablar del fundador de la Legión. Y antes de eso, quiero que nos expliquéis estas tres botellas que habéis traído, ¿por qué son? ¿Para qué son? ¿Cuál es su objetivo? Pues las tres botellas configuran la culminación de un proyecto de una bodega almendralejense de Badajoz, de la bodega Viticultores de Barros, que hace unos meses se dirigió a la Plataforma Patriótica Millán Astray para intentar contribuir a lo que era el centenario de la Legión y ponernos en camino en esos casi 365 días que iban a faltar a partir del próximo 20 de septiembre, ponernos en camino, como decía, para intentar aportar, digamos, una dosis de patriotismo y de reconocimiento al general Millán Astray, fundador de la Legión, por todo lo que representaba, ¿no? Tenemos en cuenta que la Hermandad de Almendralejo es una hermandad muy activista, ha colaborado en multitud de ocasiones con la plataforma y realmente es tierra de caldos. De hecho, no en vano hace un par de décadas, fue nombrado 2 o 3 décadas, fue nombrada Ciudad Internacional del Vino. Nos lanzaron el proyecto y como estamos inmersos en una serie de actividades y de activismo social que hemos realizado en los 3 años que llevamos con vida, aguantando carros y carretas, aguantando esta legislatura, intentando con nuestros pocos medios y los que disponemos a través de lo que es la gratuidad, por ejemplo, de leyes como la de transparencia, intentar sobrevivir sin ningún tipo de cuotas ni de subvenciones. Para eso tenemos los depredadores de subvenciones públicas, de los que luego hablaremos. Entonces hemos sobrevivido, continuamos en la lucha, visibles, y este proyecto de un vino tinto, un vino blanco y un cava de una tierra de grandes caldos como es la comarca de Barros en Almendralejo, y este impulso, esta promoción de Viticultores de Barros, creo que es una gran apuesta para que reguemos el centenario de la Legión desde el próximo 20 de septiembre durante un año y sea un complemento a todo tipo de celebración y a ser parte de nuestras mesas para poder llevar un poquito de dignidad y honor que ciertamente y por desgracia creo que hacen falta en España, ¿no? En esta España en la que vivimos actualmente. ¿Qué mejor forma de celebrar, en tanto que españoles que somos, el centenario de la fundación de la Legión, que como les digo se cumple el próximo 20 de septiembre, falta menos de un mes, que con vinos españoles y con el españolísimo cava? En este caso no es catalán, es extremeño, pero
sería exactamente igual de español si fuera catalán, solo faltaría. De hecho, la vinculación entre la Legión y Cataluña es extraordinaria, ¿no, Guillermo? Pues sí, efectivamente, los 200 primeros caballeros legionarios eran pistoleros anarquistas que tenían que ser de UPA, que estaban en las cárceles de Barcelona y que fueron los que reclutó el general Millán Astray, ofreciéndoles la redención, es decir, la libertad, a cambio de servir a la Legión Española, con lo cual hizo una labor social impresionante, porque redimió condenas, alivió de carga de esos presos al propio Estado y, por otro lado, también salvó la vida a muchos soldados de reemplazo que tenían que ir a morir a África. Y entonces creo que está calculado que por cada legionario creo que se salvaban 4 soldados de reemplazo. Por lo tanto, la labor es, o sea, la jugada que hizo el general Millán Astray es una jugada maestra a todos los niveles, no solamente a nivel militar, sino también a nivel social, porque convirtió a verdaderos asesinos que estaban penando en las cárceles por delitos que tuvieron lugar, sobre todo yo creo en la semana trágica del año 17 en Barcelona. Pistoleros izquierdistas, los convirtió en los primeros patriotas de la nación. O sea, eso es una cosa que si hoy en día se aplicara sería verdaderamente maravilloso. Pocos días después de que Millán Astray reclutara a esos anarquistas catalanes para la recién fundada Legión, ocurría, es una recreación obviamente de una película, ocurría esto creo que es en las llanuras de África, vean. Call con audio Millán Astray, Franche. Sucesor de aquellos viejos tercios de Flandes. Caballeros, hay gentes que dicen que antes de venir aquí erais yo no sé qué. Pero cualquier cosa menos caballeros. Unos erais ladrones y otros asesinos. Y todos con vuestras vidas rotas, muertos. Es verdad lo que dicen. Pero ahora, desde que estáis aquí, sois caballeros. Os habéis lavado de todas vuestras culpas porque habéis venido aquí a morir. Y ya no hay más vida para vosotros que esta legión. Pero debéis entender que sois caballeros españoles. ¡Todos! En vuestras venas. Emilio Domínguez, es obviamente una película. ¿Dónde se supone que es esto? Bueno, esto es una recreación de esos primeros años de la Legión, de la guerra de Marruecos, las guerras del Rif, y estamos hablando de lo que es fiel reflejo, de lo que comentaba Guillermo, de esa reunión, de ese contingente que vino de Barcelona en 1920, que llegó al cuartel del Rey en Ceuta y que empezó a configurar, digamos, los primeros legionarios que iban a combatir en África, ¿no? No solamente por los motivos expuestos por Guillermo, sino también es importante reseñar y sobre todo insistir, ¿no?, por las decenas de miles de soldados que evitaron, digamos, la quinta, su recluta, y que evitaron ir al combate y en muchas ocasiones, debido a la falta de preparación y a la dificultad del terreno y la experiencia del rival del enemigo, pues perder la vida, ¿no? Creo que es un gesto realmente también que podemos encontrar aquí en la diversidad, ¿no? Ahora que hablamos tanto de multiculturalidad, la diversidad que tenemos aquí, en la que podemos encontrar presos anarquistas, como apuntaba anteriormente Guillermo, gente venida de fuera, gente que había combatido en la Primera Guerra Mundial, gente que había pertenecido a la Legión extranjera francesa, gente, por ejemplo, que por despecho, por un amor no correspondido, o poetas, aventureros, y gente con muchos ideales que aparecieron aquí conformando ese crisol, ¿no?, que realmente siempre ha representado la Legión, ajeno a todo tipo, digamos, de facciones políticas y de un sentimiento único, que sea identificador, ¿no?, porque como siempre hemos reiterado, al llegar al tercio la política queda aparte, queda al margen y no se habla de política. La política es España, la política es la Legión y tus compañeros que a través del compañerismo y la camaradería son con los que vas a tener que convivir y vivir situaciones harto difíciles, ¿no? Quiero preguntaros algo relativamente personal. Es personal, pero no es íntimo. ¿Qué relación habéis tenido vosotros con la Legión? Emilio. Pues en mi caso, además creo que es paralelo con el de Guillermo, porque en ese sentido somos almas gemelas, ¿no?
Coincidimos allí en agosto del 93, éramos soldados de reemplazo de lo que el gobierno socialista de entonces, digo socialista por el que cabía, impulsó una cosa que era la mili a la carta. Yo me acuerdo que puse 10 destinos y ninguno era Melilla, evidentemente, por cercanía en Madrid, pues puse Cáceres, Sevilla, Madrid, y mi mili a la carta pues me envió a Melilla, ¿no? Ese fue el tema. También, claro, teníamos el agravante de que éramos licenciados universitarios, en mi caso filólogo, en el caso de Guillermo Derecho, y claro, pues ya te incorporabas tarde a filas, con 23 años, ¿no? Y entonces teníamos allí un destino, creo que el de Guillermo era caballería, el mío era regulares, y al día siguiente te llevaban a la Legión, al tercio Gran Capitán de Melilla, y allí pues por el encanto, por las ganas que teníamos, por ese ardor guerrero o el sentimiento de patria que realmente nos hubiese gustado demostrar a lo mejor con 18 años antes, 5 años de carrera que habíamos tenido por medio de estudios universitarios, pues en mi caso, y creo que en el de Guillermo, decidimos alistarnos a la Legión. Allí cumplimos nuestro servicio militar obligatorio, unos lo hicieron de una manera, otros de otra, nosotros con el compromiso, además remunerado económicamente. Por entonces creo que fuera la península, en Melilla en concreto, se abonaban 1.200, 1.300 pesetas al mes, y en la Legión creo que eran 21.000 pesetas. Nuestros padres, los míos en concreto, eran gente trabajadora y yo no les podía suponer un problema después de haberme pagado los estudios, porque tampoco es que seamos de una élite económica por el mero hecho de identificarnos con la Legión, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, o citaba, esto es un crisol no solamente de cultura, sino de diversos tipos de gente que pueden tener un nivel u otro nivel social o económico, ¿no? Es decir, que fue por casualidad. Por casualidad. Yo me había tocado a Melilla y allí conocí a Guillermo, y luego hemos tenido nuestras vidas paralelas. Yo he estado trabajando en el extranjero, he tenido mi vida, y al cabo de los años coincidimos en la Hermandad Nacional, allí ocupando dentro de la Junta de Gobierno 2 puestos dentro de esa hermandad, y luego por circunstancias de la vida en 2016... ¿Pero tanto os marcó aquella experiencia? Hombre, la Legión es que es para conocerla, ¿no? Es para vivirla, y sobre todo yo creo que cuando estás en situaciones tan tensas, tan difíciles, es realmente lo que aprendes, o lo que realmente repercute y fortalece tu sentimiento y tus vivencias, experiencias a posteriori en la vida, ¿no? Entonces a mí personalmente sí que me marcó. Yo hablar de Legión tengo sentimientos internos y recuerdos que jamás olvidaré. Cuando hablo con gente que conocí en el año 93-94, estoy hablando de hace 25 años, dicen, joder, inglés, porque mi apodo era el inglés, evidentemente, era fácil, ¿no? Porque era filólogo. Dice, inglés, ¿cómo te puedes acordar de tal nombre o de tal otro, no? Pero realmente hicimos un buen compañerismo, una buena camaradería, como decía antes, cumplimos con los dictados de los 12 espíritus del credo legionario, cosa que hemos intentado aplicar en nuestra vida como civiles, independientemente de la faceta familiar que nos toque vivir, del mundo laboral que desempeñemos, de ámbitos académicos en los que nos movamos, o de situaciones tan, digamos, inesperadas como puede ser todo lo que nos ha deparado la plataforma a nivel judicial, ¿no? Guillermo Rocafort, de experiencia personal, ¿cómo se cruza la Legión en tu camino? Pues de una forma azarosa y rocambolesca completamente, casi providencial o poética. Uno termina unos estudios y tiene que cumplir el servicio militar con la nación, le toca Melilla y se alista, pues como cualquier joven, tanto de Madrid como de Cataluña como vascos. Realmente el servicio militar a la nación era una forma de vertebrar a la juventud española, de disciplinarla. Realmente el 99% de los casos que yo conozco hablan maravillas de su experiencia de la mili, han conservado los amigos. Fue, yo creo, un error dramático por parte de José María Aznar quitar el servicio militar, porque ha desvertebrado a la juventud española. Conocimos a gente de todos los rincones de nuestro país, y sobre todo supuso una experiencia, como bien ha dicho Emilio, de empaparnos de ese credo legionario que creó el general Millán Astray y aplicarlo a la vida civil. Y desde entonces pues yo he estado en muchas universidades como alumno y como docente, y tengo que decir que para mí la mejor universidad de la vida es la Legión, porque es donde aprendes realmente en las dificultades de la vida a sacar recursos, porque muchas veces no es solamente los libros, es también la voluntad y la propia formación del espíritu que nos inculcó el general Millán Astray. Alguien podría pensar, bueno, ese enamoramiento por la Legión, ¿por qué no permanecisteis allí? Realmente es difícil cuando tienes una carrera universitaria con 23 años, yo desde mi punto de vista personal, ¿no?, intentar convencer a tus padres, ¿no?, y teniendo una vida, digamos, académica por delante,
que realmente estaba un poco diferenciada ya con la incorporación tardía de 23 años, porque había dificultades para entrar a lo mejor en una cadena de rangos superiores, desde cabo hasta suboficiales como sargento, y tú tenías 23 años, estabas ajeno a tu vida, en nuestro caso a Madrid. Había gente que la primera vez que había salido de León, o de un pueblo de Asturias, o de un pueblo de Galicia, era para ir a la Legión, que había sido incluso captado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo personalmente tenía otras perspectivas, me veía a lo mejor quizá con una incorporación tardía para incorporarme a una academia de suboficiales, había desaprovechado a los 18 años la posibilidad de entrar en una academia, en la Academia General Militar, tal vez porque era muy humanista, era un perfil muy humanista. Yo era más de idiomas, de inglés, de latín, de griego, que era lo que realmente me gustaba, y no tenía la opción ni el gusto por las ingenierías, la física, la química, las matemáticas, que era lo que se estilaba, ¿no?, a nivel de incorporación o la gente de nuestra edad. En la actualidad, debido a misiones internacionales, o a nivel de cuerpos jurídicos, del tema de idiomas, pues quizá, digamos, la gente es mucho más funcional, ¿no? Tiene mayores posibilidades de incorporarse a la GM y es más, o muchas más opciones, digamos, para intentar servir, ¿no?, a la patria, a la nación como oficial, en lo que sea, o incluso luego intentar pertenecer a cuerpos de orden y seguridad del Estado en diversos departamentos o negociados, donde sus capacidades como abogado, por ejemplo, como historiador o como periodista directamente, ¿no?, podrían ser válidos, ¿no? Pero hace 25 años era diferente, y realmente en el debe de la Legión, en nuestro corazón, ¿no?, esa experiencia vital es lo que yo resalto, ¿no? Porque son los momentos más difíciles, como cuando has vivido en el extranjero, fuera de tu casa, de tu familia, de tus padres, te has buscado la vida trabajando, estudiando. Yo realmente es lo que hace sentir que te has curtido, ¿no? Igual que aquellos años o aquellos meses en concreto en la Legión, ¿no? A ver, Guillermo, ¿por qué? La misma pregunta que le hago a Emilio. Pues, sentís la Legión, la vivís, la reivindicáis, hacéis cosas permanentemente, no solo esto, que es con motivo del centenario, sino llevan arrastrando una batalla judicial por el buen nombre de Millán Astray desde hace mucho tiempo, empleando tiempo y recursos. Alguien podría pensar, demonios, Guillermo Rocafort, ¿y por qué no te quedaste en la Legión? ¿Por qué hoy no eres legionario? Bueno, vamos a ver, todo ha sido un proceso vital, ¿no? Hay que verlo como una continuación del tiempo. Yo al poco tiempo de licenciarme me adherí a la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, de la cual he sido secretario nacional durante más de 15 años. O sea, yo he intentado volcar mi experiencia civil y también militar a lo largo del servicio, pues a lo que es a esa vertebración de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, de un movimiento asociativo cívico-militar como existe en Estados Unidos, como existe en Francia, como existe en Inglaterra, como existe en Italia, como no existe en España, donde realmente los veteranos de las Fuerzas Armadas, en nuestro caso nos consideramos así por haber hecho el servicio militar, podamos volcar todas nuestras experiencias. Yo luego continué estudiando, pero recuerdo, por ejemplo, una anécdota una vez que estaba de auditor de Mafre, volvía en el tren desde Zaragoza y había habido una captación extraordinaria, me presenté al oficial y me animó el oficial a ir a hablar con los captados para apoyarles, para decirles que yo había sido legionario, es decir, igual en los desfiles siempre, o sea, digamos, el ser legionario, es cierto que hay una parte activa, que es la más importante de todas, pero realmente el que ya de alguna forma pasa por la Legión lo sigue siendo toda la vida. Yo nunca he dejado de sentirme legionario, hasta hace bien poco corrí los 101 kilómetros de ronda, es decir, siempre que ha habido una oportunidad, por eso de alguna forma quizá ese espíritu legionario que no se ha podido manifestar tanto durante un mayor servicio activo se manifiesta en esta serie de cuestiones como la defensa del fundador o la de la defensa del comandante Franco o cualquier otro aspecto de nuestra historia que está siendo laminado pues, por los enemigos de nuestra historia. Bueno, como les digo, el día 27 de septiembre Alejandro Amenábar estrena una película de título Mientras dure la jeta, decías, Emilio. Coinciden las vocales, creo que es la guerra, pero vamos, creo que riman asonantes. Si no Mientras dure la guerra, cuyo tráiler es el siguiente. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios, en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones.
Hay 1000 hombres nuestros ahí dentro. Una guerra durará años. Para limpiar esto hacen falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Baje usted a la tierra de una vez. Que esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia. Siempre intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. ¡España! 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 Este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Guillermo. Bueno, realmente... ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, por las subvenciones, que es lo que más le irrita al pueblo español. El dinero que nos detraen de nuestros impuestos, que nos cuesta tanto el elaborarlo, el que nos impide a lo mejor tener ciertos lujos para nuestros hijos o para nuestras propias aficiones personales, se dediquen a financiar o a promover fakes como son esta película. Porque realmente además se lo hemos solicitado formalmente al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales Españoles, que son los que le han dado 1.400.000 euros, porque claro, se pone a hacer películas con muchos recursos económicos, como es el caso, claro, puede parecer la factura muy bonito. técnica es tremenda, ¿eh? Es muy claro, buena. hay mucho dinero en juego, pero es que es dinero sacado de los recursos de los españoles. Además, hay que decir que Alejandra Amenábar desde el año 2010 está recibiendo todos los años subvenciones por parte de este instituto oficial. En concreto, esta es del año 2017, es decir, del propio Partido Popular del gobierno de Mariano Rajoy. Bien. Además, en base, claro, es unas subvenciones que se otorgan un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, que van muchos. Curiosamente, siempre se los dan a Alejandra Amenábar, o sea, es una constante en la historia, ¿no? También se dice, mientras dure la jeta, mientras dure la subvención, porque es una persona que vive constantemente las subvenciones. Además, ha ganado ese concurso en base a un guión, que él ha presentado como original, pero que no es original, que es una copia exacta. Bueno, tiene sus apañitos y sus maquillajes de la bola que creó Luis Portillo, el padre de Michael Portillo, que fue ministro de Defensa con Margaret Thatcher, efectivamente. Y entonces, claro, nosotros entendemos que esta película es el plagio de un fake, no es un guión original. Entonces, él aparece como guionista. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer con el pueblo español, ya que utiliza su dinero, mangonea su dinero, es ser transparente y decir, oiga, mire, reconocemos que esto es una adaptación literaria, un homenaje, como se dice últimamente, cuando es un plagio descarado, un homenaje a Luis Portillo, pero él lo presenta como algo original, cosa que nos parece fatal, y es motivo, por eso lo hemos solicitado al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, la devolución de esa subvención. Pero es que hay más, también ha recibido 100.000 euros del Ayuntamiento de Salamanca. Pero es que hay más, va a ir a los festivales de Toronto y de San Sebastián, cuando realmente una película se presenta en un festival, no puedes ir a 2, a 3 o 4, porque es así. Bueno, pues le va a dar el Estado español y la Unión Europea otras tantas subvenciones. O sea, realmente al final vemos que Alejandra Amenábar, a través de su productora Mod Producciones, porque no es la única película, ha montado un chiringuito. Lo que pasa es que a nosotros, bueno, lo que nos afecta, lo que más nos concierne o nos preocupa es que lo haga esta película en base a una mentira. Una mentira que además ya ha sido reconocida a través de un reciente estudio del año pasado. Precisamente, además, es que es justicia poética. Justamente cuando lo estaba grabando en Salamanca, el bibliotecario Severiano Delgado, de la Universidad de Salamanca, sacó un estudio más que se llama Arqueología de un mito. Arqueología de un mito. Y donde hace un recorrido por todo el texto que creó Luis Portillo. Bien, nosotros en los 2 trailers que hay, hemos encontrado 8 evidencias de plagio. Por ejemplo, la última escena donde sale gritando Mianasai, España una, España grande, España libre, eso es mentira, eso nunca lo dijo. Hay 8 evidencias. Pero qué dramático y cinematográfico queda, claro.
Entonces, claro, realmente hay que ser coherentes. Ahora mismo sabemos que va a haber una gran polémica, pero realmente es que es un plagio, ¿eh? Y aparte que no hace... A mí me interesa saber, Guillermo, por qué lo que contaba Portillo era falso. Habrían textos en la prensa salmantina explicando qué ocurrió aquel día. Y desde luego, hubieron decenas de testigos presenciales. ¿Contradecían las tesis de Portillo? Vamos a ver, Portillo escribió en el año 1941. Era un exiliado a sueldo del gobierno británico en plena Segunda Guerra Mundial. Y quería de alguna forma... 5 años después del hecho. 5 años después del hecho. Él no estuvo presente. Realmente, el único crónica periodística que hemos localizado, haciendo la plataforma una gran esfuerzo, ha sido 2 páginas de un periódico que se llama El Adelanto de Salamanca, donde hace un recorrido de todas las intervenciones de los que previamente intervinieron, ¿eh? Pero textuales. Solamente al final dice que hay un intercambio de palabras entre Unamuno y Maeztu. Perdón, Unamuno y el general Millán Astray, pero ni mucho menos refleja este enfrentamiento que recoge. Y luego también hemos encontrado ese gran documento gráfico, que es la famosa fotografía de la despedida amistosa entre el general Millán Astray y Unamuno, lo cual evidencia que no hay esa tensión. Digamos, la bola se empieza a crear a través sobre todo de prensa del Frente Popular en la guerra civil, pero sin llegar a tener ese relato, digamos, literario que creó el propio Luis Portillo, pero ahí ya se fue gestando. ¿Por qué? Porque realmente la izquierda se mueve por mitos y se mueve por fakes, como se dice habitualmente. Entonces, y uno de ellos es esto. Entonces la gente se lo acaba creyendo. Uno entra, por ejemplo, en Twitter, pone Millán Astray y ve que hay un diputado de la izquierda brasileña que le dice a Bolsonaro que es Millán Astray y que viva la muerte y tal. Oiga, pero si es que es absolutamente mentira. Pero es que la izquierda, en el campo de la propaganda, hay que reconocer que nos ha arrasado, nos ha laminado completamente. Y la gran trola es esta, pero ya se están desmontando una a una. Nosotros estamos muy satisfechos porque con nuestros estudios, nuestros artículos en prensa, nuestras intervenciones en televisión, siempre además, como Emilio y yo, cuando somos doctores, sabemos más o menos cómo rebatir estas cuestiones de una forma científica, de una forma profesional, y al final la gente sensata, la gente equilibrada y la gente moderada nos da la razón. No hay ninguna evidencia de que esto se sucedió de esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor Alejandro Amenábar recibe, vamos a decir, un montante, yo calculo, de unos 2 millones de euros de subvención, que es muchísimo dinero, para hacer una película donde ataca al general Millán Astray y donde quiere de alguna forma, digamos, apuntalar un mito que se les ha caído completamente? Porque este mito se les ha caído. Es decir, todo lo que hayan hecho a partir de la publicación del libro del mito, la arqueología de un mito de don Severiano Delgado, es un ejercicio de, pues no sé, es un brindis al sol, porque realmente las pruebas científicas, los documentos gráficos, los documentos periodísticos que hay, contradicen completamente lo que nos va a traer el señor Amenábar. Por cierto, otra de las serias cuestiones que también hemos denunciado a este Instituto de Cinematografía, Artes Audiovisuales es la calificación por detrás de la película. Ya hemos visto el tráiler, es un tráiler que genera cierta ansiedad, donde realmente aparecen muertos en las cunetas, como dicen ellos, donde se patean las personas, donde se enseñan armas, donde hay gritos. ¿Cómo puede ser que esta película esté calificada como no recomendada para menores de 7 años? O sea, yo para mí esa película es una... O sea, realmente yo creo que el cine español, con esta película, va a meter una gran metedura de pata. Aparte, ya también hemos contactado con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y les hemos dicho, oiga, ustedes no pueden exhibir esta película, primero porque ya se ha exhibido en otro festival, que es el Festival Internacional de Toronto. O sea, aquí hay otro fraude. Y tampoco puede ser exhibida en este festival porque sus normas dicen que se exhiben las películas producidas 12 meses antes de su primera proyección, que va a ser en septiembre. Y esta película acabó de ser producida en julio del 2018. El cine español, con esta película de Alejandro Amenábar, está de alguna forma, como dicen los ingleses, you are in a hole and you are digging. Es decir, estás en un agujero y estás cavando en el agujero. Porque realmente es impresentable. Desde el punto de vista historiográfico no se sostiene, desde el punto de vista económico es una estafa al pueblo español. Desde el punto de vista político, si la propia ley del cine prohíbe películas politizadas, ¿qué película politizada hay? ¿Qué película no politizada hay en el cine español de este perfil? Si todos tienen un claro sesgo maniqueo, unos son los buenos, otros son los malos, y además, en última instancia, a lo que a nosotros más nos preocupa es la imagen que se está dando del general Millán Astray, porque ya hay una hoja de ruta, Está el premio Goya, al guión, que estaría bueno que se lo dieran, siendo un plagio de un fake, pero bueno, todo es posible, y luego está en los premios Oscar.
Pero ya está el grupo Prisa, que es el que la upó a Alejandra Amenábar en el año 2004-2005, creo que es con Mar Adentro, y este domingo en El País ya tiene página entera en El Dominical. Es decir, ya hay una hoja de ruta, hay dinero público. O sea, realmente esto es un tsunami. Lo que pasa, la gente no se da cuenta, pero al final esto es una mentira que acabará desmoronándose como un castillo naipes. Emilio, yo entiendo que tú también indignado con esto, ¿no? Realmente sí, ¿no? Porque yo no entro a valorar la figura, la gran figura del gran vasco y español que fue don Miguel de Unamuno, como escritor, como filósofo, pero realmente me pongo a pensar, no solamente mientras dure la guerra, sino hace escasamente 2 años apareció también La Isla del Viento, y la polémica que se generó, lo que esa película vendió, que tenía como protagonismo la figura de Unamuno, fue el enfrentamiento también del 12 de octubre del 36 en el Paraninfo, en la Universidad de Salamanca, con el general Millán Astray, ¿no? Y todo lo que se suscitó en abril, entre abril y mayo de 2018, con la visita del matrimonio Gavaté de la Universidad de la Sorbona, pues realmente nos hace pensar que nosotros nos ofrecimos para ir, para que escucharan nuestra voz, ¿no? En la Universidad de Salamanca, porque se había organizado con miembros incluso que pertenecían al comisionado de la Ley de Memoria Histórica, que luego serían laminados por el propio Ayuntamiento de Madrid. Hay que reconocerlo, cuando perdieron el juicio contra la plataforma patriótica Millán Astray, el pasado mes de mayo se la sentencia, ¿no?, de 2018. Entonces, claro, nos encontramos con que hay una serie de movimientos contra lo que representa lo militar, y en concreto la idea que defendemos nosotros, la de nuestro héroe, nuestro padre legionario, ¿no?, el fundador de la Legión, más precisamente cuando nos estamos acercando al centenario, porque es un machaque constante. Lo hemos visto con La Isla del Viento, como decía, ahora mientras dure la guerra, y siempre Millán Astray acaba como protagonista. Es que parece que no saben vivir sin Millán Astray. Aparte de las subvenciones, las que acaba de mostrar Guillermo con esas cifras meteóricas, que son unos depredadores, realmente necesitan de la figura del general Millán Astray, que a todo esto, mientras dure la guerra, La Isla del Viento, el exilio de don Miguel de Unamuno y mientras dure la guerra, el inicio de la guerra civil, es que no tiene que ver nada con Millán Astray, porque Millán Astray ni estaba al principio de la guerra civil española, y qué tenía que ver con el exilio de don Miguel de Unamuno, ¿no? Entonces realmente hay una serie de connotaciones y de repeticiones, todo realmente ya manido, y que nos hace ver que el sparring perfecto es la imagen de Millán Astray, lo que representa, lo vemos en el tráiler este que hemos visto de la película, lo que se intenta, digamos, hacer creer a través de esa propaganda que magníficamente saben manejar, eso no lo hemos dudado, pero vamos a ceñirnos a lo que es verdad histórica, vamos a dejarnos ya de sesgos, de la Ley de Memoria Histórica y de las diversificaciones que intentan inculpar a una persona que ha sido acusado por alguien que no estuvo, y que a los 5 años se le ocurrió escribir eso de Unamuno's Last Lecture, la última conferencia de Unamuno. Vamos a basarnos en la gente que estaba allí, darle credibilidad, por ejemplo, a Pemán, que también escribe tarde, una anécdota, ¿no?, ya en los años 60, creo recordar en 1961 en el ABC, y escribe sobre el acontecimiento, y él estuvo allí, como estuvo Maldonado, como estuvo los Certales. ¿Y qué contaban ellos? Pues que no fue, la sangre no llegó al río, si es que se ve en la foto perfectamente. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y en esa foto que está en la Biblioteca Nacional, y que todo el mundo no tiene ni que acercarse, lo puede ver a través de los fondos visuales que tiene la propia biblioteca, se ve la despedida afable, despedida del general Millán Astray, con el obispo, con Daniel Iplá, y con Unamuno, que luego se va con su hijo al casino, del cual era un gran cliente, y en las inmediaciones, además, en el bar Novelty, el 18 de julio, fue uno de los primeros en brindar por el alzamiento, lo que supuso su destitución como rector por hazaña. Y luego también lo destituiría Franco. Claro, luego lo destituye Franco con muchas presiones, puede que también por el acontecimiento este en sí, pero también académicas, porque había realmente tiburones académicos que querían el puesto de, y realmente las anotaciones que tiene Unamuno cuando ocurre el día este de autos, el 12 de octubre del 36, en el sobre de una persona, de la mujer de una persona represaliada, de un pastor protestante, de Atilano Cocó, que fue a verle unos minutos antes. Él no se encontraba bien, porque don Miguel Unamuno ya estaba débil de salud, no se encontraba bien, y de hecho dejó plantado a la ceremonia religiosa, también estaba enfrentado, tenía un enconamiento generalizado con el mundo, por su situación familiar, por la situación que desgraciadamente vivía España, que eso hay que reconocerlo, pero también con todo el mundo. Él llegó solamente al acto académico, y como decía,
todo ese tipo de situaciones, igual que si se habla, por ejemplo, no, es que estuvo preso en su casa, bueno, estuvo preso o no tenía ganas de salir, o tenía gente que controlaba su vista, pero es que hubo gente, Kazantzakis, un periodista griego, le visitó el 21-22 de octubre del 36, es decir, 10-11 días posteriores al hecho que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, vemos que al final es Millán Astray. Y vamos a ver, si tú quieres hacer una película y ensalzar la imagen de Unamuno como La Isla del Viento, hablar de su exilio, céntrate en él, pero no que sea el personaje del general Millán Astray el que acapare todas las críticas, todos los parabienes, todos los elogios o toda la, digamos, toda la carga en contra de lo que representa, ¿no? Y de manera similar ocurre en este caso con el tema de Mientras dure la guerra. Oye, bueno, que la guerra son 3 años, no el enfrentamiento solamente o el supuesto enfrentamiento del general Millán Astray con Unamuno. La plataforma patriótica Millán Astray, una de las iniciativas que va a llevar a cabo a partir del centenario, que da comienzo el 20 de septiembre, es la venta de esos caldos extremeños, españoles, vino tinto, vino blanco, también cava. Todos van con esta suerte de lengüeta, con la bandera nacional y la imagen del general. Y dice que una parte de los beneficios de la venta de este producto irá destinado a diversas asociaciones y hermandades de antiguos caballeros legionarios. Los espectadores de la redacción abierta de Intereconomía que estén interesados en hacerse con estas botellas, que además cumplen, como les digo, una doble función, disfrutarlas y además ayudar a otras hermandades de los caballeros legionarios, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Cómo hacerlo? Nosotros no queremos ningún donativo, nosotros hemos sobrevivido sin cuotas, sin subvenciones durante 3 años, y lo único que en lugar de comprar un vino habitual, si tiene a bien cualquier cliente comprar cualquiera de estos vinos, el tinto o el blanco o el cava, se pueden poner en contacto con la bodega Viticultores de Barros de Almendralejo y a través de su comercial o del correo electrónico de la propia bodega, pues pueden hacer el pedido que quieran. De momento, en esta fase de lanzamiento, están mandando a todos los puntos de la península sin coste alguno. Están mandando las cajas de 6 o la combinación de cajas de 6, tanto de los 2 vinos como del cava. Con posterioridad, en una semana aproximadamente, pues a no ser que haya un pedido importante, es decir, más o menos 15-20 cajas, porque el precio del vino es bastante asequible, lo que te puedes encontrar una botella de vino común más o menos en cualquier establecimiento. Como decía, en una semana pues sí que se cobrarán los costes de envío, ¿no? Y es un precio realmente razonable, porque la media de cada botella de vino está en torno, con el IVA, a 3,20 €, 3,30 € puesto en casa, y el del cava es un poquito más, pero roza los 4,50 € más o menos, ¿no? Ese pues es el tema. Queda dicho. Emilio Domínguez, ha sido un placer, mil gracias. Igualmente. Guillermo Rocafort, muchas un placer, gracias. mil gracias. Plataforma patriótica Millán Astray, desfaciendo mitos con respecto de la película y tratando de encumbrar al fundador, en realidad no de encumbrarle, sino de contar la verdad, que es de lo que se trata. Vamos a publicidad. A la vuelta estamos con Pablo Reyero para hablar de actualidad política. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esa programación especial de la redacción abierta de Intereconomía. Vamos a estar juntos hasta las 12 de la noche. A partir del lunes ya recuperamos la programación regular de Intereconomía. Y estamos con el analista político Pablo Reyero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. La situación política de nuestro país a la vuelta de las vacaciones es exactamente igual que la que dejamos antes de marcharnos de vacaciones. La parálisis en el gobierno de España continúa, un gobierno en funciones que ya acumula varios meses de situación